Mitología celta. Mitos irlandeses y folclore antiguo de las Islas Británicas. Escrito por Bernard Hayes. Narrado por Magda Botteri. Versión en español. Introducción. La mitología celta es rico en historias heroicas, dioses y diosas, cuentos épicos de amor y traición, junto con elementos de magia, espiritualismo e incluso humor ocasional. Irlanda es la fuente más rica de estos mitos y leyendas. La razón es simplemente que estaba aislada del continente de Europa por mucho de su historia, y así que los relatos se mantuvieron intactos, libre de presiones ejercidas por las culturas como el Imperio Romano. Las leyendas se derivan de los relatos y creencias de las personas que ocuparon la mayor parte de la Europa de día moderno, hacia el norte de Italia y los Alpes por varios cientos de años antes de Cristo. Conan MacMorna. Conan es el hermano de Gol MacMorna, el rival más grande de Fionn en la Fianna. Él era apodado Conan Maol por su cabeza calva. También era conocido como Malactan, que significa insultador, ya que siempre vociferaba lo grandioso que él era, el respeto y la adulación que merecía, y nadie más era bueno por comparación. Está claro que durante los años el clan Vaishni está pintado en una mejor luz que el clan Morna, con miembros del clan Morna usualmente retratados teniendo grandes fallas de carácter. Conan no es distinto. Él muestra una gran falta de tacto y delicadeza, usualmente actuando como un buscapleitos dentro de la Fianna, quedando como una figura bastante cómica y un bufón por sus maneras toscas. Él es gordo, codicioso y ostensiblemente favorece a los miembros del clan Morna. Sin embargo, él es muy leal a Fionn y nunca huirá de una pelea. De hecho, dentro de la Fianna, es él muy valorado por su naturaleza luchadora. Ellos apreciaban que él siempre estaba primero en cualquier pelea. Él nunca se contenía en la defensa de cualquiera de sus hermanos, aunque fueran del clan Vaishni. En un punto, Fionn sugirió que él debería tomar la espina negra como planta tótem, ya que la naturaleza terca y espinosa de la planta se parecía a su naturaleza, pero ocasionalmente podría florecer con masas de flores blancas puras, iluminando toda la planta. Había un gran sentimiento de tolerancia hacia su comportamiento entre la Fianna, ya que todos ellos entendían que esa era su forma de ser y no significaba nada más. Historias de Conan. En una ocasión, cuando estaban de cacería, la Fianna buscó refugio en una cueva. Ellos durmieron bien, pero todos los hombres despertaron para descubrir que estaban bajo un hechizo y estaban pegados al piso. Cailty, quien había pasado la noche corriendo con los animales, vino a la cueva y los encontró en este estado. Él los liberó al verter agua mágica entre sus pieles y el suelo. Desafortunadamente, para el momento que él se acercó a Conan, el agua se había agotado. Fionn y Gol tomaron a Conan de las muñecas y lo levantaron del suelo con todas sus fuerzas. Mientras que él era liberado del piso, Conan dio un gran grito, ya que toda la piel de la espalda le fue arrancada. La Fianna lo acostó, mataron a una oveja, la desollaron y presionaron la piel cruda en la espalda de Conan. Esto logró reemplazar la piel perdida. La Fianna trasquilaba su espalda regularmente y los rizos negros de su espalda fueron usados para crear nuevas chaquetas y calzoncillos anualmente. Teniendo que sufrir esta indignación es una de las explicaciones para su temperamento y su necesidad de vociferar su posición dentro de la Fianna. Conan es un poco como un diamante en progreso. Él es afortunado de ser bien entendido por los miembros de la Fianna. Sus hermanos saben cómo tomar su aspereza de buena forma, ya que saben que bajo esa piel e insultos yace un verdadero miembro de su tribu. Él siempre terminará con su pie en la boca. Sin embargo,
y cuando sus protestas sobre su propia grandeza llegan muy lejos, él usualmente es traído de regreso al suelo por los otros. Él puede ser malinterpretado por las personas que no lo conocen tan bien. Cuentos del ciclo oceánico. Fanamgech, luego escrito Fianayot, ciclo feniano, se refiere a los relatos centrados en el personaje legendario Finn McCumaill, su tan banda de guerreros, su hijo Oisfinn y su nieto Oscar. Desde el más antiguo testimonio literario en el siglo VII entre los Laigin, el cultivo de este material se propagó y se convirtió en asociado en el período irlandés antiguo, con lugares tan apartados como el Tipperary del sur, Cork del oeste, los terrenos medios y el Ulster oriental. Clasificado por los eruditos modernos como uno de los 4 ciclos literarios irlandeses medievales, junto con el ciclo Ulster, el ciclo de los relatos históricos o ciclo de los reyes y el ciclo mitológico, emergió de los inicios documentados fragmentadamente para convertirse en el género literario dominante del periodo post-Norman en Irlanda. La banda de guerreros, una institución con raíces indoeuropeas, fue una parte integral de la sociedad irlandés medieval, ocupando una importante posición en sus límites. Algunos eruditos han argumentado, sin embargo, que la existencia de los Tan en los márgenes de la sociedad contribuía al temprano abandono literario del material Fanamgech por los redactores y escribas cristianos que deseaban motivar las bandas de guerreros y prácticas asociadas. La falta de relevancia de este material a una sociedad obsesionada con historia y genealogía es otra razón citada por su inicial falta de cultivación. Su aumento en la popularidad en el periodo post-Norman ha sido atribuido a una disminución de oposición a la Iglesia al género y su adaptabilidad a gustos literarios cambiantes. Similar a la figura de Arturo en Bretaña, el culto de Finn creció desde sus inicios localizados para propagarse por toda Irlanda y el resto del mundo de habla gaélica. Durante este proceso, particularmente bajo la influencia de los historiadores sintéticos en los siglos X y XI, una posición fue encontrada para Finn y su Tan en los registros históricos y literarios. Ellos eran usualmente retratados como el ejército activo del rey Cormac Mac Art, defendiendo Irlanda en el tercer siglo contra la invasión foránea, usualmente desde una base en Knock Eilean, Knockqualin, condado Kildare, en territorio Laigin. Las prosas y baladas fenianas comenzaron a ser compuestas al menos tan pronto como el siglo XI, y estos se convirtieron en la forma literaria dominante de la tradición desde el período medieval final en adelante. Las 2 colecciones más importantes de baladas son aquellos preservados en el manuscrito escocés del siglo XVI, el libro del decano de Lismore y el de Dwayne Finn del siglo XVII, compilado entre los exiliados irlandeses en Ostend, Bélgica. La fama de las baladas fenianas se había propagado por toda Europa en el siglo XIX, gracias a James Macpherson. Él publicó 3 trabajos en la época de 1760, que serían traducciones de poemas épicos escritos por el hijo de Finn, Oisfinn, en la escritura osiniana de Macpherson. Estas traducciones fueron principalmente creaciones de su propia imaginación, aunque estaban parcialmente basadas en la genuina tradición de baladas. Del idioma osiano de Macpherson, el término oceánico, surgió una palabra que aún es ocasionalmente usada para hacer referencia al ciclo como un todo y a la tradición de balada en particular. El material en prosa también fue extensivamente cultivado e incluye los textos irlandeses medios de Tochmark Ailbhe y Macanfrada Finn, el reciente Face Dick Conain y el bien conocido Torrey Giach de Armada Agus Grain, un ejemplo clásico del triángulo amoroso. El texto central en la tradición Fanamgech, sin embargo, es Acalam na Senorach, el soliloquio de los antiguos, recientemente traducido por Dooley Rowe.
Este largo relato, que se enfoca en la acomodación entre las tradiciones nativas y cristianas, presenta los encuentros entre San Patricio y los últimos guerreros fenianos sobrevivientes, más notablemente Cafalty. En el marco de este relato, el viaje de un santo y un guerrero en el V siglo por Irlanda es contado y los diferentes códigos de los Tan y la Iglesia son comparados, contrastados y últimamente armonizados. Es un tesoro verídico del material Fanninge, descrito por Murphy como una reserva en la cual un innovador brillante de finales del siglo XII había desviado varios torrentes de tradición, las cuales previamente habían fluido en canales separados. El texto irlandés medieval más grande fue escrito aproximadamente en el año 1200 en prosa unido con poesía, la forma prosimetum, muy favorecida en la tradición irlandés. Las características humanas y míticas de Finn McCummill están completamente documentadas en la tradición Fanninge. Estas van desde comparaciones con Lugh y con el Gwyn ab Nudd galés, hasta el rol de Finn como vidente en la literatura antigua, hasta el ambiente mágico y sobrenatural que envuelva a Finn, su Tan y su familia en material posterior. Su atractivo a la audiencia es asegurado. Sin embargo, por su continua presentación como un personaje con cualidades y fallas muy humanas. Lo vemos como un joven antipático y aislado, un exitoso amante, un sabio y conocedor poeta, un celoso y amargado anciano, y un fuerte y vigoroso cazador guerrero. Por ende, él refleja muchos aspectos de la condición humana. Esta complejidad de persona, acompañado con la evocación repetida de las bellezas de la naturaleza, el uso astuto de dinshenchas, historias localizadas, y la presencia recurrente de magia y de lo sobrenatural, se han combinado para colocar al Fanninge en el centro del corazón de la cultura irlandés, como aún es el caso en la tradición moderna folclórica. Cultura celta antigua. Los antiguos guerreros celtas abordaban a sus enemigos como ellos pudieran simplemente rebasarlos, confiando en su fuerza bruta más que en tácticas elaboradas y estrategias astutas. La guerra jugó un rol definitivamente importante en su sociedad antigua. El final de la cultura celta vino cuando Irlanda fue cristianizada en el siglo V a.C., seguido por Escocia poco tiempo después. La palabra druida, refiriéndose a la clase aprendida en la antigua sociedad celta, puede haber venido de la palabra para conocer o encontrar el árbol de roble, y sus reuniones más tempranas tomaron lugar en espacios abiertos en el bosque. Aunque no hay conexión directa entre el motivo de árbol de la vida usado para simbolizar a Cristo en los manuscritos ilustrados y la importancia del árbol para los druidas celtas antiguos, es interesante especular que la imagen, si no el concepto, ha resonado por siglos en el pensamiento y diseño celta. Sus símbolos son usualmente representaciones visuales de muchas de sus costumbres y creencias antiguas, que se remontan hasta casi el año 3000 a.C. Los druidas tienen un parentesco alarmante con los brahmanes de la religión hindú y fueron, ciertamente, un desarrollo paralelo de su cultura de raíz de introducción común europea, la cual comenzó a expandirse probablemente hace 5000 años. El arte celta antiguo tiene dos estilos distintivos. Solo en décadas recientes que los eruditos han comenzado a revelar la completa extensión de las paralelas y cognados entre la sociedad celta antigua y la cultura védica. Ellos fueron la casta intelectual de esta sociedad, incorporando todas las profesiones, jueces, abogados, doctores médicos, embajadores, historiadores y demás, al igual que la casta brahman. Había 7 naciones marítimas celtas, o lugares donde las personas antiguas vivieron en las costas de este mar antiguo.
Bretaña, cerca del mar en Francia sureña, es una de esas antiguas naciones marítimas celtas. Su filosofía indica que la existencia creció del juego entre la luz y la oscuridad, día y noche, frío y calor, muerte y vida, y que el paso de los años fue el alternado de periodos oscuros de invierno, empezando el 1 de noviembre, y periodos de luz de verano, empezando el 1 de mayo. En mitología, aunque difiere entre aria y aria, se centra en los conceptos de naturaleza, crecimiento y reproducción. Sinan era una diosa en la mitología celta antigua asociado con el río Shanno, el cual fue nombrado por ella. La búsqueda de conocimiento fue usualmente hecha por una mujer que lo encontró en un río o en un pozo. El calderón mágico de la mitología celta antigua se convierte en el Santo Grial. El 3 era un número sagrado en la mitología celta antigua y religión. La conexión entre los elfos y la colona en la cual Cortirion se construye hace recordar la importancia de colinas verdes en la mitología celta antigua, donde ellos eran conocidos como la entrada al Shi, el otro mundo donde los inmortales yacían. La venida de Finn. Ahora contaremos cómo Finn llegó a ser capitán de la Fiana de Erin. En esta época, Irlanda era gobernada por uno de los reyes nativos más poderosos, Con, hijo de Felimi, quien se apellidaba Con de las 100 batallas. Y Con se sentaba en su gran salón de banquetes en Tara, mientras que la asamblea anual de los Lord y príncipes de los Gael inició, durante la cual existía la ley inviolable de ninguna disputa debe hacerse, ni debía sacarse algún arma, de manera que cualquier hombre que tuviera derecho a venir a la asamblea podría ir allí y sentarse en paz al lado de su enemigo más peligroso. Debajo de él se sentaron los reyes provinciales y los jefes de clanes, y los oficiales del alto rey y luchadores de la Fiana, como Gol y los hijos de Morna encabezando. Y ahí también se sentaba un joven extraño, alto y vistoso, alguien a quien nadie había visto antes. Con lo marcó con el ojo de un rey, con lo cual se acostumbra marcar a los hombres, y le envió un cuerno lleno de vino de su propia mesa y pidió al joven declarar su nombre y ascendencia. «Soy Finn, hijo de Cumal», dijo el joven, levantado entre ellos, tan alto como una lanza de guerrero, y comenzó un murmullo bajo que se propagó en toda la asamblea, mientras que los capitanes de la Fiana se miraron entre sí como hombres que vieron una visión de la muerte. «¿Qué buscas aquí?», dijo Con, y Finn respondió, «Ser tu hombre, gran rey, y servirte en la guerra como mi padre lo hizo». «Está bien», dijo el rey, «vosotros sois el hijo de un amigo y el hijo de un hombre de confianza». Así que Finn colocó su mano sobre la del rey y juró lealtad y servicio a él. Con lo sentó al lado de su propio hijo Art y continuó con su charla sobre las cosas nuevas que traería el día, y las festividades siguieron plenamente. Ahora, en esta época, las personas del burgo real de Tara estaban siendo afectadas severamente por un duende de la gente de hadas, quien estaba esperando el anochecer para acercarse al lugar, para trabajar en el daño al hombre, bestia o quien sea que le pasara por su malvada mente. Y él no podía ser resistido, porque cuando llegaba a él tocaba un arpa mágica tan intensa y dulce que cada hombre que la escuchaba se quedaba en trance y sin movimientos hasta que la música de hadas había terminado. El rey proclamó una gran recompensa a cualquier hombre que salvara a Tara del duende, y Finn pensó en su corazón: «Soy el hombre para hacer eso». Entonces él le dijo al rey: «¿Obtendré mi merecido ascenso como capitán de la Fiana de Erin si mato al duende?» Con dijo: «Os prometo a vosotros eso». Y él se unió a la certeza de todos los reyes provinciales de Irlanda y del druida Kitro y sus magos.
Ahora entre los seguidores de Con había un hombre llamado Fiacha, quien había sido un amigo confiable y seguido de Kumal. Él se acercó a Finn y le llevó una lanza que tenía una punta de bronce oscuro con filos brillantes y amarrada con 30 lazos de oro árabe, y la punta estaba protegida por un estuche de cuero. Por esta arma de encantamiento, dijo Fiacha, derrotarás al encantador. Y él enseñó a Finn qué hacer con ella cuando llegase el momento justo. Entonces Finn tomó la lanza y dejó sueltas las cuerdas del estuche, y él caminó hacia el anochecer alrededor de los caminos de Tara Real. Y cuando había dado una vuelta al camino y la luz se había ido totalmente del cielo de verano, y los campos bajos de la colina de Tara eran un mar de neblina blanca, él escuchó a la distancia las profundas y encantadoras notas del arpa de hadas. Nunca se había hecho tal música en manos de un mortal, porque tenía en ella lamentos que un hombre nunca había sentido, y alegrías para las cuales el hombre no tenía nombre. Y parecía como si un hombre que escuchara esa música estallaría desde el tiempo hasta la eternidad, y sería uno de los inmortales para siempre. Y Finn escuchó, asombrado y cautivado, hasta que por fin, mientras la triunfante melodía se acercaba más y se hacía más sonora, él vio una figura de sombra tocando como si estuviera en el arpa, y acercándose más hacia él. Entonces, con un fuerte esfuerzo, él se levantó de los sueños y quitó la cobertura de la lanza y la puso sobre su hombro. Y la energía demoníaca que había sido incrustada en la punta por los martillos de carpinteros no terrenales corrió a través de él y lo hizo luchar, y él se abalanzó sobre el duende con su grito de batalla. Pero la sombra se volteó y huyó, y Finn lo persiguió al norte hasta el monte de hadas de Slief-Fuat, y ahí le atravesó la lanza por la espalda. Y lo que cayó ahí en la noche, lo que pasó como sombra de una sombra en el monte de hadas, nadie puede decirlo. Pero Finn trajo con él al siguiente día una cabeza pálida y lamentosa en la punta de la lanza de Fiacha, y el duende no molestó más a la gente de Tara Real. Pero Con de las 100 batallas llamó a reunirse a la Fiana, y colocó a Finn a su mano derecha y dijo: «Aquí está su capitán por derecho de nacimiento y por derecho de espada. Ahora en adelante, quienes le obedezcan y quienes no, vaya en paz y sirva a Arturo de Bretaña o Arista de Alba, o al rey que quiera». Y Gol, hijo de Morna, dijo: «Por mi parte, yo seré el hombre de Finn bajo vosotros, gran rey». Y él juró obediencia y lealtad a Finn ante todos. No era difícil para cualquier hombre pisar donde Gol había ido antes, así que todos tomaron sus juramentos de servicio fian a Finn Mac Cumhal. Y así fue que Finn llegó a la capitanía de la Fiana de Erin, y él rigió en la Fiana por muchos años hasta que murió en batalla con el clan Urgren en Brea, cerca de Boini. Mitología celta. 7 maneras para una vida maravillosa. Déjame contar las maneras. Hay 7 en total. 1. La mitología celta profundiza la conexión a lo eterno. Muchas personas hoy en día buscan el significado de la vida mediante la genealogía. Una conexión más profunda está disponible al aceptar los relatos de tu herencia cultural personal. Todas las culturas tienen relatos mitológicos que te conectarán al corazón de tu pertenencia. Esta conexión no solo es oportuna, sino también intemporal. 2. La mitología celta honra lo divino. Nuestra sociedad es una que está obsesionada con el trabajo. Nos hemos convertido en una especie que hace la vida en vez de vivir la vida. La vida real incluye el balance entre el masculino y el femenino. Cuando estos tipos de energía están en armonía, entonces la vida es maravillosa. La mitología celta honra profundamente tanto al masculino y al femenino, y te ayuda a experimentar esta unidad. 3.
La mitología celta te permite cruzar umbrales. Vives en dos mundos y solo conoces uno. La mitología celta te permite entrar al mundo mágico y milagro de lo intemporal. Te permite viajar al mundo del corazón más allá del pasado, presente y futuro. Te lleva a un lugar más allá de las creencias, hacia el maravilloso mundo de tu imaginación creativa. Te conviertes en el flujo de la creación. 4. La mitología celta acepta el amor del cuerpo. En la mitología celta existe un amor que es sensual. Te enseña a honrar el cuerpo y te permite vivir una vida sensacional. Esto va más allá del sentido común y acepta la dicha del amor sexual y el amor sensual. 5. La mitología celta te saca de tu cabeza. La mayor parte del tiempo nosotros pensamos sobre vivir nuestras vidas. La mitología celta nos recuerda que somos seres en una naturaleza. No solo simplemente compradores lógicos que pasan la mayor parte de sus vidas pensando en el futuro y arrepentidos del pasado. La mitología celta te invita a aceptar el momento y convertirte en una presencia maravillosa. Es, en cierto modo, totalmente ilógica. 6. La mitología celta te motiva a ser el héroe, heroína. La mitología celta nos dice que podemos ser héroes incluso solo por un día. Podemos aprender a aceptar nuestros talentos únicos. Podemos viajar en este mundo y aprender a movernos más allá de los límites. Nos muestra cómo podemos aprender a cruzar umbrales de magia y misterio al inicio de cada día nuevo. Podemos entrar a lugares oscuros y volvernos iluminados. 7. La mitología celta te permite ser tú. La mitología celta acepta la belleza de las palabras y el profundo silencio entre palabras. El poeta fue honrado por encima de todo. De ellos era el idioma que transformó. De ellos era el idioma que te permitía a ti ver que la bendición está aquí y eres tú. Mitos vivientes. Antes de la influencia romana o cristiana, los celtas preferían pasar sus enseñanzas y mitos sagrados oralmente. Después de la llegada de la cristiandad en el siglo V en adelante, los monjes registraron los mitos. Es gracias a ellos que muchos sobrevivieron hoy. ¿Los monjes cristianos estarían en contra de guardar registros de cuentos paganos? Aparentemente no. San Patricio, quien llevó la cristiandad a Irlanda en 432, tenía sus dudas sobre las antiguas historias hasta que recibió una visión donde se le dijo que las respetara y guardara sus registros. Deidades. Algunos de los mitos han sido cristianizados, especialmente aquellos registrados en Gales. Sin embargo, una característica particular de los mitos celtas puede haber prevenido que esto ocurriera con más frecuencia. Hablamos de la manera en que las deidades han recibido forma antropomórfica, forma humana, de manera que, a diferencia de los mitos griegos, ellos obviamente no son religiosos por naturaleza. Esta característica puede hacerlos ver menos intimidantes a las nuevas creencias de la cristiandad. El dios Lugh. Podemos ver esta antropomorfización claramente con el dios Lugh, quien da su nombre al festival irlandés de verano Lugnasadh. En los mitos irlandeses más antiguos, él claramente es una deidad. Como tal, él se ofrece a sí mismo como el salvador de la Tuatha Dé Danann, los predecesores de los milesianos o gaélicos. Buscando entrada en el palacio del rey Nuada de la Mano de Plata, en Tara, él anuncia cada una de sus habilidades: herrero, guerrero, músico, poeta, erudito.
cada vez que se le niega la entrada, hasta que él señala que nadie más combina todas estas habilidades en una persona como lo hace él. En Mabinogion, la mayor fuerte de los mitos británicos, Luke se ha convertido en el más humano Leo Lygaivs, sobrino y posiblemente hijo del mago Waidion. Él es habilidoso y está protegido por encantamientos, pero él no es obviamente un dios. De hecho, en un punto él parece mortal. El Dagda, padre de los dioses. Luke comparte algunas características con el Dagda, una figura trascendental y prominente en mitos de la Tuatha De Danann. Como Luke, él es poderoso y omnicompetente. Sin embargo, él es usualmente representado como una figura cómica cuya túnica corta no puede cubrir su trasero y cuyo mazo debe ser llevado en ruedas. El Dagda tiene grandes poderes mágicos, y él posee un arpa que aparece cuando él la llama, y un calderón de abundancia, el cual restaura la vida a guerreros muertos, pero sin poder hablar, en caso de que hablen mucho sobre el más allá. Diosas. Por muy poderosos que estos dioses eran, las diosas celtas eran quizás más poderosas. Ellas estaban asociadas de cerca con la tierra, y en esta identificación, ellas a veces parecían ser aspectos de una diosa individual. Sus vínculos con los ciclos estacionales, con la fertilidad y la muerte, pueden parcialmente representar el hecho que una sola diosa usualmente toma tres formas, o aspectos, usualmente doncella, madre y bruja. Las diosas celtas pueden ser dadoras de vida y restauradoras, pero también en su aspecto oscuro eran asociadas con sexo y muerte, lo cual en términos celtas son parte de la rueda de la vida. El ejemplo irlandés más poderoso es la pelirroja y metamórfica Morrigan, que se dice que se emparejó con el Dagda. Fuentes de los mitos. Los mitos celtas sobrevivientes provienen de Escocia e Irlanda, los cuales eran en un momento muy relacionados, de Gales, aunque muchos de estos se originaron oralmente más allá en el este, y de Bretaña. Ningún mito sobrevive en las áreas romanizadas, como el Gaul en el continente. Ellos parecen no haber sido escritos en latín. ¿Quiénes fueron los celtas? Los celtas fueron los miembros de las personas que hablaban uno de los idiomas indoeuropeos. Ellos probablemente se originaron de Europa Central durante el segundo milenio antes de Cristo, final de la Era de Bronce. Registros de su existencia inicial pueden ser encontrados en Austria, Alemania y Francia. Ellos establecieron la cultura de fin de la época de hierro-bronce llamada cultura Hallstatt, en Austria, durante el siglo IX u VIII antes de Cristo. Cuando el Hallstatt de la Era de Hierro comenzó a reemplazar al Hallstatt de la Era de Bronce, un intercambio rico y floreciente existió entre los griegos y las tribus celtas que vivían en la región de Bavaria hasta Bohemia. Los griegos los llamaban Keltoi. El nombre tiene sus raíces probablemente en el siglo V a.C., mientras que los romanos los llamaban Galli, lo cual es el Gauls. Una nueva cultura de la Era de Hierro surgió durante el sexto siglo a.C., llamada la Tene, alrededor del río Rin. La Tene introdujo el estilo distintivo, el cual hizo famoso a las artes celtas. Las espadas y las lanzas fueron encontradas enterradas con sus guerreros. La sociedad celta se había convertido en algo más bélico. Desde el año 600 a.C., una colonia griega al sur de Francia se había transformado en una ciudad próspera llamada Massilia, Marsella, debido a sus comercios con los Gauls. Los Gauls habían adoptado el sistema de escritura griega como una forma de comunicación entre ellos. Fue durante este periodo que los celtas en la Europa continental alcanzaron la altura de su poder. Fue la era dorada de los celtas.
Ellos migraron hasta España y sus límites se extendían hacia el este, asentándose en la región llamada Galata, en la Anatolia, Turquía, la costa sureste del Mar Negro. A veces, durante el siglo VI a.C., ellos cruzaban el Canal Inglés hacia las Islas Británicas. Los celtas que emigraron a Bretaña se hicieron conocer como los celtas símicos. En el Gaul, Francia, Bélgica y las Tierras Bajas, más de 20 tribus diferentes de celtas fueron identificados para la época del César. Algunos de los celtas cruzaron los Pirineos hacia España, a veces entre el siglo VIII y VI a.C. Los celtas se asentaron principalmente en el norte y centro de España e igualmente en Portugal. Esto empujó a los ibéricos, la gente nativa de España, a trasladarse al este y sur de España. Algunos de los celtas se asentaron y se mezclaron con los ibéricos, produciendo un grupo de personas conocidas como las tribus celtíberas. Durante el V y IV siglo a.C., varias tribus celtas provenientes del Gaul transalpino, sur de Francia, penetraron los Alpes y se asentaron alrededor de la región llamada Gaul cisalpino, en el norte de Italia, norte del río Po. Cisalpino significa este lado de los Alpes. Los senones fueron los primeros a llegar en Italia, seguido por los insubres, que se asentaron en Lombardía. Los Boi se asentaron en la región Bononia, Bolonia. La migración de los Gauls desde el norte, poniendo presión en las ciudades y estados etruscos en Etruria, Toscana, que permitió a los romanos conquistar las regiones vecinas etruscas. En el año 391 a.C., los Gauls, senones, bajo su líder Brennus, destruyeron al ejército romano en Aililia. El siguiente año los Gauls habían saqueado Roma. Luego los Gauls se fueron de Roma después de matar y saquear. Según la tradición romana, un general romano exiliado llamado Marcus Furius Camillus reunió lo que quedaba del ejército romano y derrotó y sacó a los Gauls de Roma. Muy probable que los Gauls se fueron de Roma por su propia voluntad sin alguna resistencia de los romanos. Durante el tercer siglo a.C., Macedonia y Tesalia, norte de Grecia, fueron invadidas por los celtas. Los celtas penetraron más al sur, donde atacaron y saquearon Delfi en el año 279 a.C. Cuando las tribus germánicas comenzaron su migración durante el segundo siglo a.C., los celtas fueron presionados y forzados a buscar refugios más al oeste del Rin y al sur del Danube. Julio César pasó gran parte de su tiempo en 59-50 a.C., con campañas militares en Gaul, Francia y Bélgica, creando una nueva provincia romana. Debido a que Gaul contenía un gran número de tribus, la falta de un fuerte liderazgo y unidad, César hizo gran uso de la estrategia militar, dividir y conquistar para derrotar a cada tribu gaélica. César describió en sus memorias las guerras gaélicas, su sociedad de guerreros y sus costumbres y religión. César admiraba a sus enemigos por su valentía y habilidades en tiempos de guerra. Los Gauls proveyeron al César con las mejores fuentes de caballería. Para la época de Augusto, el bisobrino de César Octavian había establecido un imperio romano. Él había dividido a Gaul en 3 provincias diferentes, sin incluir al Gaul Narbonese, sur de Francia, el cual había sido una provincia romana desde el año 121 a.C. Aquitania, Lugudenis y Bélgica, con Lugdunum, Lyons, como la capital. En España, la provincia también había sido dividida en 3 provincias separadas. En el oeste, comprendiendo todo de Portugal, estaba Lusitania, mientras que en el sur de España estaba la provincia de Baética, el valle del río Baetis. Estas 2 provincias fueron originalmente conocidas como Hispania Ulterior, más allá de España. El resto era provincia de Hispania Citerior, más cerca de España, que era llamada Tarraconensis.
César incluso cruzó el canal inglés por 2 años, 55-54 a.C., donde él encontró más celtas al sur de Bretaña. Aunque Bretaña no se convirtió en una provincia romana hasta el emperador Claudio entre el año 43 y 51 después de Cristo. Bretaña estaba mayormente dividida en regiones tribales, ya que las regiones eran llamadas Belgae, Brigantes, Catubelauni, etc. Los Catubelauni y Atrébates eran las tribus celtas más poderosas. Otras tribus que llegaron después y se asentaron en Gales y al sur de Inglaterra eran de Bélgica Gaul, como los Belgae, Iceni, Parisi y muchos otros. Conclusión. El mar es impredecible, tal como la vida había sido para los celtas antiguos. Es salvaje y tempestuoso, pero también puede ser calmado, generoso y dador de vida. La gente foca representa todo lo que es gentil y amoroso sobre las vastas aguas, pero también son metamorfos y pueden desaparecer sin advertencia, haciéndolos los mejores personajes para protagonizar tragedias románticas de folclore. Mitología celta. Mitos irlandeses y folclore antiguo de las Islas Británicas. Escrito por Bernard Hayes. Narrado por Magda Boteri. Versión en español.